Muy buenas tardes, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, pueblo de Costa Rica. Yo hoy quiero hablarles sobre la convocatoria de proyectos para extraordinarias, pero no puedo dejar de referirme a un grupo de indígenas que esta mañana me visitó en mi despacho y que por ahí veo una pancarta en la barra del público que dice no más violencia, discriminación, racismo, maltrato hacia nuestros hijos. Según me denuncian, hace un año presentaron una nota, hicieron del conocimiento del Ministerio de Educación Pública lo que estaba ocurriendo en Salitre, donde sus hijos estaban siendo discriminados y maltratados, aparentemente por la directora del Centro de Educación. Directora que ha sido relacionada con las recuperaciones de terrenos por la fuerza en Salitre. Yo creo que es hora de que el Ministerio de Educación Pública, un año después de habérsele informado, tome acciones y le dé una respuesta a esta gente. No es posible que se esté maltratando a niñas y a niños que no tienen la culpa de ser de una etnia o de otra etnia. Llamo la atención sobre eso. Compañeros y compañeras, estamos a escasos días de que inicie un nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Aunque constitucionalmente el Ejecutivo tiene la potestad de estructurar la agenda de ese periodo en función de sus prioridades, es deseable que para ello tenga en cuenta el clima legislativo para cada proyecto. No basta con que el Ejecutivo desee tramitar unos determinados proyectos. Es indispensable que tenga la capacidad de crear en el seno de este Parlamento el clima favorable para el trámite de sus iniciativas. Supongo que el Ejecutivo convocará el proyecto de fraude fiscal. Bienvenido, en tanto ese proyecto refleje fielmente los acuerdos que se han alcanzado mediante el diálogo con los partidos de oposición en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Supongo que además convocará el proyecto de exoneraciones y exenciones fiscales, que es un proyecto cuyo alcance deberá ser mejorado, puesto que la iniciativa presentada por el Ejecutivo de aprobarse resultaría de escasa trascendencia para las finanzas públicas. Seguramente el Ejecutivo convocará el proyecto para un nuevo marco general de pensiones. Este proyecto será sin duda materia de amplio debate legislativo, pero la amplitud de ese debate no debe ser dilatado en exceso. Las finanzas públicas no soportan más el peso de odiosos privilegios en algunos de los regímenes vigentes. Se anuncia desde ya que pronto el Ejecutivo enviará a esta Asamblea los proyectos de conversión del impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y reformas a la ley del impuesto de renta. En las presentes circunstancias legislativas, el envío pronto de esos proyectos lo único que conseguirá es constatar la oposición de la mayoría parlamentaria a la conversión, incremento, reformas impositivas, sin antes haberse remitido a este Parlamento la totalidad de los proyectos de racionalización del gasto público. Las iniciativas para combatir el contrabando, el fraude fiscal y los privilegios de las pensiones de lujo van en el sentido correcto, pero no son toda la agenda que en materia de gasto público deberá remitir el Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe perder el miedo a sus aliados políticos y sindicales y entrarle finalmente al tema de las remuneraciones en el sector público y al marco legal de las convenciones colectivas. Sé que son temas sensibles para el Frente Amplio, para la izquierda del PAC y sus aliados sindicales de Patria Justa. Pero ni modo, o el gobierno hace lo que debe hacer o se somete al pacto del Melico. Está llegando la hora para que el Poder Ejecutivo defina si se casa con los aliados del pacto del Melico o asume sin temores sus deberes con Costa Rica. Hasta que el Ejecutivo no define el derrotero que quiere seguir en estos temas, no va a encontrar en mayoría parlamentaria eco de sus solicitudes de más impuestos. Hay otros asuntos en este Parlamento que el Poder Ejecutivo debería convocar en las próximas sesiones. La ratificación del convenio de protección recíproca de inversiones entre China y Costa Rica. No es posible que mientras otros países han logrado captar multimillonarias inversiones procedentes de China, en nuestro país todavía no tiene vigencia el convenio de protección de esas inversiones. Este proyecto dará la cabida para el
impulso para la ansiada zona económica especial. El proyecto de reforma al Código Penal para preservar y blindar constitucionalmente de la... Señora Presidenta, le ruego pedirle a los compañeros, que casi no me escucho yo solo. Sí, diputado, agradecería a los compañeros y compañeras de este plenario hacer un poco de silencio para que el compañero Gerardo Vargas Rojas termine su intervención. Muchas gracias. Señora Presidenta, le decía que es importante que el Ejecutivo tome en cuenta el proyecto de reforma al Código Penal para preservar y blindar la constitucionalidad de la norma que fija el tiempo máximo de permanencia en prisión de 50 años. Como todos sabemos, la reforma vigente está accionada ante la Sala Constitucional, entre otras razones por un supuesto vicio en el trámite legislativo. No podemos darnos el lujo de que esa norma sea declarada inconstitucional sin que desde antes hayamos nosotros hecho la tarea de blindar su constitucionalidad por el procedimiento. Desde aquí, con tiempo suficiente para que el Ejecutivo tome nota, pido además la convocatoria del proyecto de ley de navegación acuática, cuya falta de aprobación, así como urgente necesidad, se puso en evidencia con el derrame de nitrato de amonio provocado por el hundimiento de una barcaza de Fertica. Igualmente es urgente convocar este proyecto por la necesidad de regulación de las naves, tanto de pesca como de turismo, cuya ausencia actual se ha puesto en evidencia en varios accidentes con costo fatal de vidas humanas provocadas por naves sin adecuados controles que operan en nuestro país. Pero igualmente que se convoque para su rechazo cuanto antes por parte de este Parlamento el proyecto de ley para despenalización de los bloqueos de las vías públicas, bloqueos que lesionan el derecho de todos los habitantes del país a desplazarse libres por el territorio nacional. Me gustaría que en agosto este Parlamento archive esta amenaza a la libertad de tránsito de los costarricenses. Con especial interés y énfasis solicito al Poder Ejecutivo convocar el proyecto de promoción de una cultura de paz en los hogares y de protección especial a los niños y niñas. Duele en el alma saber que en Costa Rica son miles de niños y niñas los que son agredidos física y sexualmente, siendo los victimarios en un porcentaje elevado están dentro de sus mismos hogares. Ese proyecto, como ustedes saben, busca que las empresas comerciales del Estado destinen al menos un 25% de su pauta publicitaria a dar un enfoque de valores y de respeto a la integridad de los niños y niñas. No se trata de quitarle dinero a los bancos, al ICE, al INSS y a otras empresas comerciales del Estado. Se trata tan solo de que al menos una cuarta parte de esa publicidad lleve, sin demérito de su fin comercial, un enfoque de promoción de una cultura de paz en los hogares. En fin, estamos a punto de ser convocados por el Ejecutivo a un nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Hago votos para que la agenda convocada sea además realista, trascendente y adecuadamente negociada con todos los partidos políticos. Quiero finalizar expresando mi apoyo a la labor de los diputados Solís Fallas, Guevara Gut, Jorge Arguedas y Mario Redondo, destinada a poner en evidencia despilfarros, desorden, inequidades y abusos en materia salarial y de inversiones mal diseñadas o mal ejecutadas que se han encontrado en varias instituciones del Estado. Expresar igualmente mi apoyo a la señora Contralora General de la República, doña Marta Costa, por su diligente esfuerzo para proveer a esta Asamblea y particularmente a la Comisión de Control y Gasto Público la información necesaria para que este Parlamento pueda cumplir sus obligaciones de control político. Mal andamos que las empresas del Estado, si en lugar de transparentar el manejo que hacen de los recursos públicos, los declaran secretos y en su lugar amenazan a quienes en cumplimiento de sus deberes llaman la atención sobre los errores, las incompetencias y los abusos que se producen con estos recursos. Muchas gracias, señor presidente en ejercicio. Muchas gracias, compañeros y compañeras, por su atención.